Pongamos lo cotidiano bajo la lupa. Déjate sorprender por lo inconsciente y los enigmas de tu vida emocional. A través del psicoanálisis, descubre la otra escena de tu vida cotidiana. Muy bien, buenas tardes. Sean bienvenidos a este programa, a este nuevo programa que arrancamos el día de hoy, La Otra Escena. Somos Aribante Díaz y Alejandro Rodríguez, y La Otra Escena es un programa que desde el psicoanálisis aborda la cotidianidad, los fenómenos que los sujetos viven en su día a día, desde la luz del psicoanálisis, ¿no? Y apuntamos permanentemente a poder justamente tocar, descubrir cómo es que esta otra escena de nuestra vida se presenta, ¿no? La otra escena es un título que puede prestarse a imaginar que tiene que ver algo con la escena del espectáculo. La palabra escena nos lleva justamente a remitirnos a algo de un espectáculo. Pero en este caso, la otra escena en psicoanálisis es un término que se utiliza, que Freud retoma de Fechner, que es un psicólogo y un filósofo de su época, justamente para remitirse a aquello que sucede más allá de lo que el sujeto establece que realmente, que establece que realmente ocurre con su vida. Entonces, este será un programa de divulgación, es un programa que tiene la finalidad de acercar al público cuáles son las aportaciones que hace el psicoanálisis respecto a todos los fenómenos que vivimos en nuestra vida anímica. Y bueno, para ello estaremos justamente abordando el fenómeno de la otra escena el día de hoy. Entonces, Aribante, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Leonardo Aribante Díaz Vera, psicoanalista, y en efecto estaremos aquí renovándonos y sobre todo apelando a que por la escucha podemos establecer un contacto con ustedes a partir de, en efecto, lo que pasa en la vida cotidiana, emocional, en lo que cada persona puede preguntarse sobre por qué me pasa esto, por qué a veces mi vida no la controlo, si la controlo, diferentes fenómenos. Y esto desde el psicoanálisis. La otra escena pretende apuntar a lo inconsciente. Tenemos como objetivo desde el acto de nombrar, desde el ponerle el título al propio programa, un interés y un fin de que aquello que nos pasa está gobernado por leyes de placer y displacer, en el sentido de que aquello que es feo de nosotros mismos no queremos verlo. Lo dejamos a un lado, lo reprimimos y preferimos atender cosas que nos causan mayor placer o un regocijo más inmediato. Esto sucede mucho, y en la clínica, en el consultorio, no es raro escuchar que los pacientes dicen: es que esto de algún modo yo lo había pensado en algún momento, pero decidí dejarlo de lado. Y aquí, en la escucha que usted me da, no juzga, solo va señalando y enfatizando esos aspectos feos que no quiero reconocer de mí. Con este primer punto reconocemos que el pensamiento y la conciencia en realidad está siendo controlada por mecanismos inconscientes que obedecen al placer y al displacer. ¿Esto qué quiere decir? Que no queremos enterarnos de lo que pasa en esa otra escena. En esa otra escena en donde la vida emocional se articula, en donde un pensamiento más profundo y más amplio, mucho más ágil, es decir, el pensamiento inconsciente se va articulando, y por eso podemos en ocasiones reír de manera inexplicable, llorar de manera inexplicable, tener emociones que a veces nos rebasan y no nos dejan siquiera hablar y ponerle un nombre a eso. En ese sentido, el nombrar eso inconsciente, aunque sea inalcanzable en mucho, es un intento que no dejamos de buscar aquí en este programa. Alejandro, que acaba de hablar hace un momento, y yo,
tenemos ese firme cometido. En una línea de divulgar, ¿sí?, de hacer accesible a las personas. No es un programa especializado, no es un programa para colegas. Estamos tratando de delimitar y de imaginar un otro con el cual dialogar y del cual esperaríamos que haya respuesta, que nos escriban a través de las redes sociales, de los teléfonos, o que también acudan a consultas si es que hay algo que les mueve y les resulta imperativo darle un lugar. Darle un lugar en el consultorio es también construir una escena en la cual hablar de algo que ya cuando estén ahí lo verán, es desconocido para uno mismo, pero a la vez muy íntimo. Sí, y creo que es importante hablar de que justamente esa otra escena permanece desconocida para los sujetos. Es concerniente a la dimensión de lo inconsciente, y es un inconsciente, como bien tocabas ahorita, un inconsciente que nos mueve, es decir, es un inconsciente que nos estructura, que tal cual ordena nuestra vida cotidiana, ¿no? Aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Decías que hay muchas cosas de las cuales el sujeto se sorprende, porque justamente no se puede explicar por qué es que siente determinadas cosas, porque las piensa, ¿no? Y también hay que establecer que también hay muchas veces actuamos de una forma que no podemos explicar por qué. Encontramos a los sujetos de pronto en un acto compulsivo, buscando algo que él en su propia conciencia no puede registrar. Dice, no sé por qué lo hice, pero lo hice. Y él se ve asaltado en una sorpresa de que se ha llevado a una acción que no forzosamente tiene que empatar con lo que él conscientemente quiere, ¿no? Así como ahorita lo establecías, que el pensamiento y las emociones están articuladas con lo inconsciente, podemos saber que de hecho la conciencia, aquello con lo cual los sujetos normalmente suelen identificarse, ¿no? Suelen atribuirle el ser dueños de su propia vida, de sus propios actos, de sus propios pensamientos y de sus propias decisiones, tiene un sustrato que siempre es inconsciente, ¿no? Ahí llega un punto donde los sujetos realmente ya no pueden establecer por qué es que apuntan a lo que apuntan, ¿no? Por qué desean las cosas que desean. Porque enferman. Porque enferman, exacto. Por qué queriendo una cosa hacen lo contrario. Por qué se encuentran incesantemente repitiendo una serie de patrones en su vida que les produce muchísimo sufrimiento, muchísimo malestar. Y bueno, justamente esta otra escena planteada desde el psicoanálisis tiene la posibilidad de ser interpretada, tiene la posibilidad de ser explicada, y es justamente ahí donde el psicoanálisis hace una aportación gigantesca. Permite que esa vida anímica que no es accesible a la conciencia pueda ponerse en palabras, pueda hacerse algo con eso que opera en nosotros, que nos dirige, y de forma tal que los sujetos puedan descubrir cuál es la causa de eso que los mueve, ¿no? Y cuál es la causa de ese sufrimiento, de ese malestar tan particular que cada uno tiene. Sí, justo con estos temas de psicoanálisis, con este concepto de la otra escena, que en Freud es equiparable a lo inconsciente, este concepto que toma de Wegner, cobra mucha vida, tiene un matiz literario, en efecto, tiene una relación con lo teatral, con lo escénico, con aquello que ponemos escena en nuestra vida cotidiana, y que de hecho en teatro hay una frase, ¿no?, que en la vida no puede haber ensayos, siempre estamos improvisando, de algún modo siempre estamos actuando, así es que no nos queda de otra que asumir que no hay errores y que es siempre en vivo que vamos a estar haciendo este tipo de cosas. Ahora, justamente ese escenario, ese lugar donde ponemos la mirada, ese lugar donde queremos proyectarnos como un cierto tipo de persona, yo quiero ser de este modo, de este otro, no quiero dejar ver, no quiero que quede a la vista de los demás cierto tipo de defectos, es decir, escondemos algo. Es cierto que la mirada está todo el tiempo en nuestra vida anímica, sea escondiendo, sea mostrando, a veces actuando, a veces sobreactuando penosamente, pero justo la otra escena trata de apuntar a que atrás del telón, atrás de los bastidores, atrás de las luces, de toda la maquinaria que puede hacer funcionar un teatro, es decir, toda la escenografía, los directores, los guionistas, ¿eso en dónde está? Y en la vida psíquica es muy claro que está funcionando, y basta echar la mirada ¿a qué? A ese momento en el que cerramos los ojos y entramos a otra escena.
El sueño, mientras dormimos, es otro escenario en donde suceden cosas terribles o cosas emocionantes. Justo cuando cerramos los ojos, podemos abrir los telones de esa otra escena que nos muestra algo de nosotros mismos. El sueño por sí mismo no es tan claro, a veces hay que ir con el psicoanalista para develar por qué esos sueños repetitivos aparecen, pero justo es porque Freud y Lacan han hecho una labor importante y por supuesto los incluimos en el nombre, la otra escena, para trabajar y develar con ustedes estos enigmas que en la vida cotidiana se nos van apareciendo y que seguirán apareciendo. Muy bien, pues al respecto de todas estas temáticas, acompáñenos, nosotros nos vamos a un corte, estamos en la otra escena y quédense con nosotros para seguir descubriendo qué más implica este concepto de la otra escena. Volvemos. Conecta Radio sí te cumple. Pide tus saludos, declaraciones, felicitaciones, dedicatorias, todo lo que quieras. Escribe en nuestro chat o al Facebook. Conecta Radio sí te cumple. Hola, soy Iván y recibo terapias en APAC. Cuando yo nací nadie creyó que yo podía hacer muchas cosas. Ahora canto, bailo y hasta chiflo. Tus donaciones lo hicieron posible. Sigue donando para que otros niños como yo logren lo imposible. Ellos pelean por lo imposible. Ayudémoslos a hacer lo posible. Dona en apac.mx. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Esto es Conecta Radio. Farmacias CKR. Te recomienda que si sientes molestias o tienes síntomas inusuales, acude a tu médico y mantén un firme apego a tu tratamiento. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Conectaradio.com. La radio nunca había estado tan cerca de ti. www.conectaradio.com. Somos Conecta Radio México. Ponte en línea con nosotros. www.conectaradio.com. La radio que está más cerca de ti. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en la otra escena, renovando este programa que antes era hablando en tercera persona, Alejandro Rodríguez y su servidor Leonardo Aribante Díaz, en este segundo bloque hablando del concepto la otra escena, hablando de esta naturaleza de los seres humanos en donde a través de la mirada tratamos de ubicarnos en un mundo, tratamos de despabilarnos y reconocer los objetos, las cosas, las personas que nos cuidan, las cosas que tenemos que atender, que no nos atropelle un auto, que no se nos acerque un animal que pueda ser peligroso. En este sentido, escena tiene que ver con situar la mirada, con el lugar en donde se posan nuestros ojos, nuestra atención, incluso nuestro interés, nuestra psique, nuestra subjetividad. Y ese lugar en donde se posan los ojos es un lugar que construimos, es un lugar virtual que vamos construyendo y que decimos estamos en una realidad política, en un país, México, en una ciudad de México, que tuvimos una serie de vivencias infantiles que nos fue bien o mal. Nos vamos construyendo un mundo virtual, nos vamos construyendo una escena en la que queremos vivir y como decía hace un momento, muchas veces no queremos recorrer la situación en la que nos encontramos con una mirada un poco más objetiva, un poco más cruda y no queremos reconocer los deseos inconscientes que nos mueven al relacionarnos con la pareja, con la familia, en el trabajo, etc. Estos puntos, este escenario, actuar con la mirada nos puede llevar bien a reprimir mucho de esa realidad y vivir en una fantasía, ¿no? Pensar que estamos realmente en un éxito rotundo cuando no lo es tanto o viceversa, pensar que estamos en un fracaso terrible y en realidad no estamos tan mal, ¿no? Pero las emociones gobiernan nuestro ánimo, nuestra existencia y la pueden ser insufrible o la pueden hacer demasiado rosa. Ese es un problema. Entonces, con esto lo que quiero decir es que los seres humanos vivimos en el lenguaje, vivimos en otra escena que hemos ido viviendo. Más que ser unos seres naturales, biológicos, instintivos, somos seres de cultura. Somos seres que vivimos porque estamos en una cultura.
el ser humano, si alguien dice que es biológico, yo diría que es un poco al revés. No dejamos de ser biológicos, pero justamente un Homo erectus puede devenir un ser humano, es decir, obtener una modalidad de ser en lo humano, se logra porque estamos en una cultura, porque participamos de un lenguaje y de una historia de alguien que nos hizo sobrevivir y nos dio un nombre, una vida. Somos seres humanos realmente porque pertenecemos a ese espacio del lenguaje, de la cultura, y a eso que inconscientemente se va quedando en nosotros como marcas y que es finalmente la otra escena. Sí, y bueno, ahorita que mencionas ese espacio es muy importante y muy interesante abordarlo, ¿no? Cuando nos remitimos, por ejemplo, a la fantasía, a la ensoñación diurna, ¿no? Cuando un sujeto se está imaginando en ese espacio virtual, en la realización de algún deseo que tiene, él se vivencia en esa otra escena, ¿no? Él obtiene una satisfacción en esa otra escena. Y justamente para pensar lo inconsciente tenemos que pensarlo en términos de espacios, pero de un espacio muy particular, de un espacio muy específico, no de los espacios como solemos pensarlos de una forma geográfica, ¿no? Sino lo inconsciente es un espacio dentro de nuestro propio aparato psíquico que justamente por cómo está estructurado tiene una forma de incidir en la manera en cómo percibimos la realidad, en cómo nos comportamos, en hacia qué apuntamos. Esto es por un lado, ¿no? Al respecto del espacio, y esto es fundamental para poder ir entendiendo la noción de lo inconsciente. Jacques Lacan, por ejemplo, tiene un trabajo en las épocas tempranas de su desarrollo que se llama El estadio del espejo, y tiene una cosa señala una cosa bastante interesante. En la formación del yo, en la formación del constructo que hacemos del yo, el sujeto en algún momento, cuando se ve en el espejo, puede reconocerse en esa imagen, pero ahí voltea a ver a su madre, justamente para obtener la avalación de que lo que está viendo en el espejo es él. Es decir, ese otro, esa cosa que yo estoy mirando, esa cosa que está ahí, soy yo. Ahí podemos establecer que hay un espacio diferente. El sujeto se vive en esa otra escena, se construye imaginariamente en otra escena, ¿no? Vive prácticamente en otra escena. Cuando está construyendo su propia vida, cuando está planeando, cuando está fantaseando, vive en esa otra escena. Y esa otra escena, esa forma de imaginarse a sí mismo, está estructurado por cosas muy específicas. Por cosas muy específicas que, bueno, en elaboraciones posteriores, Lacan lo elabora como el fantasma, ¿no? Que es aquello que permite la elaboración del sujeto de cuál es su lugar en el mundo y hacia qué apunta, ¿no? Qué es lo que está buscando. Y esto es algo muy interesante porque el sujeto siempre resulta un enigma para sí mismo. Le resulta un enigma qué es lo que lo causa. Y le resulta un enigma algo que es esencial desde la perspectiva psicoanalítica, que es el deseo, ¿no? Al respecto del deseo, el sujeto de pronto puede decir, bueno, yo deseo esto, yo deseo el otro. Encuentra una manera de figurar a veces qué es lo que está buscando, pero eso que está buscando, eso que puede imaginar, que puede plasmar en una imagen, no es propiamente lo que está buscando, no es propiamente eso que desea. El deseo es un concepto fundamental, estructural en la vida de los sujetos, que da pauta naturalmente a lo inconsciente. Sí, exactamente. Creo que para que exista esa otra escena, primero tiene que haber ese acto de represión que Freud marcaba desde el principio. Los seres humanos reprimimos buena parte de nuestra vida anímica. Como lo podemos ver, los primeros años de un ser humano, digamos, ¿quién los recuerda? ¿No? Pertenecen a una memoria que no está construida, y cuando empezamos a recordamos pequeños fragmentos, pequeños flashazos de esa vida a los 2, 3, 4 años, 5 años. En realidad no recordamos nuestra vida tal cual era. Recordamos esos retazos que nos permite la memoria poco a poco capturar, que la conciencia va haciendo esfuerzos para construirse. Y en ese sentido, el que haya otra escena tiene que ver con la posibilidad de recuperar
esos recuerdos, eso primitivo que aconteció y que nos dejó una marca, y que es cierto, sí, desde los primeros años de vida, y sobre todo creo que ahora casi cualquier persona puede reconocer que la infancia marca y determina buena parte de lo que será la vida adulta en términos psíquicos, en términos de convivir con uno mismo y de poder hacer, ¿no? Alguien que tiene una educación pedagógicamente hablando, deportiva, etcétera, claro que va a tener muchas más posibilidades que alguien que no tuvo más que la instrucción mínima en el lenguaje y en su comunidad. En ese sentido estamos ciertos de que lo inconsciente actúa, y sobre todo en los primeros años, pero para que lo humano pueda existir tiene que reprimirse eso primigenio, tiene que quedar ajeno ese resurgir del deseo. Por eso nos apena nuestro propio cuerpo, por eso tenemos que estar vestidos, por eso tenemos que hablar las cosas en lugar de ejecutarlas, ¿no? En lugar de tomar a una chica tenemos que preguntar su nombre, cortejarla. Para que exista lo humano tiene que existir el lenguaje, tiene que existir la cultura, tenemos que inventar una escena en la cual vivir olvidándonos de esa otra escena. El problema es que olvidarnos demasiado de esa otra escena nos puede hacer los seres más artificiales y hasta más insípidos de todo. Por eso el psicoanálisis retoma eso, no solo para recobrar bríos, sino también para retomar y reencauzar esos ánimos mortíferos, esos ánimos que hacen enfermar al cuerpo y que vienen de nosotros mismos, esa forma de fracasar, esa forma de padecer enfermedades que otros tienen y que de repente se nos pegan. De eso estamos hablando. Entonces esa otra escena es algo muy vivo. No es un concepto que esté muerto y sepultado ahí en los libros, es algo que acontece en la vida cotidiana, y ese es uno de los objetivos, ¿no? Remover, permitir que las ondas de radio puedan acercarnos al menos un poco, al menos lo suficiente, para que puedan ser convocados y tocados desde la atención y el favor que nos prestan. Bueno, muy bien, estamos en el programa La Otra Escena. Vamos a un corte y quédense con nosotros porque seguiremos hablando sobre la otra escena, sobre lo inconsciente, sobre su articulación con la cultura, con el lenguaje y con el deseo. Volvemos. www.conectaradio.com. Farmacias CKR te recomienda que bebas al menos 2 litros de agua al día. Es una bebida fundamental como complemento de una comida saludable. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Si buscas precio, surtido, calidad o servicio, en Farmacia CKR encuentras esto y muchas cosas más. Identifícalas con el distintivo CKR. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Farmacias CKR. Calidad y servicio al mejor precio. Estás en Conecta Radio, una estación más del grupo CKR Radio, transmitiendo desde Mayorazgo 46, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Conecta Radio, conectando tus sentidos. Farmacias CKR. Si ya acudiste a tu médico y cuentas con tu receta, acércate a nosotros. Seguro te daremos los mejores precios. Pero sobre todo, apégate a tu tratamiento y respeta los horarios en que debes tomar tus medicamentos. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Estamos en plena Conecta Radio Visibilización. Pues no solo somos una emisora de voces y notas musicales, somos una actitud que marca una filosofía de vida. Conecta Radio es la radio.
Farmacias CKR te recomienda empezar el día con un desayuno saludable, ya que es fundamental para llevar una vida más sana. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Sigue en línea en www.conectaradio.com, conectando tus sentidos. Nos encontramos de vuelta en el programa La Otra Escena, hablando sobre la otra escena, sobre el inconsciente, sobre el deseo, sobre la cultura y qué incidencia tienen en el ser humano, cómo están articulados estos conceptos. Y bueno, Aribante, decías algo muy interesante al respecto de lo que puede producirse en la práctica psicoanalítica, en la clínica psicoanalítica, ¿no? En una forma de recordar, de poder hacer conscientes aquellas vivencias que dejaron una marca y que por lo mismo modificaron nuestra subjetividad y que marcaron también una tendencia, una orientación sobre cómo íbamos a responder a una serie de cosas en nuestra vida. Por un lado, eso es fundamental en el trabajo que hacemos, pero en este mismo recordar, uno de pronto podría pensar que el mero psicoanálisis podría consistir en una investigación y en un ir recuperando esos recuerdos que quedaron reprimidos, que quedaron por fuera de la conciencia justamente por esta cualidad de malestar o de displacer que producían. Pero encontramos algo también muy interesante que aporta el psicoanálisis al respecto de la memoria y de justamente el impacto que genera el inconsciente sobre los recuerdos. Freud en diferentes momentos tuvo la posibilidad de trabajar algo que llamó recuerdos encubridores. Es decir, los seres humanos no tenemos la posibilidad de recordar exactamente las cosas como ocurrieron, sino aquellos recuerdos que también vamos teniendo están permeados, están modificados por nuestro inconsciente, están modificados por deseos inconscientes que tenemos de forma tal que se adecúan a un complejo. Y de esa forma uno solamente corrobora una misma cosa, una misma vivencia. Hay diferentes estudios que no son propiamente psicoanalíticos, pero que establecen que a un sujeto, si le pones una foto de sí mismo cuando era niño y lo pones en un contexto que no era, y le dice, bueno, ¿te acuerdas de cuando estabas aquí? El sujeto en un primer momento no podrá reconocer ese momento, pero posteriormente empezará a elaborar una historia al respecto de él en ese momento particular, aunque sea Photoshop, aunque es una invención puesta en una fotografía, tal evento nunca ocurrió. El sujeto irá elaborando una historia de qué es lo que pasó ahí, y justamente ahí vamos a ver algo muy interesante, porque vamos a ver una serie de proyecciones, vamos a ver que las cosas que elabora el sujeto ahí obedecen a una serie de complejos, a una serie de fantasías que tiene al respecto de cómo él mismo se ubica en el mundo. Entonces sabemos bien que el inconsciente puede modificar la memoria de forma tal que el sujeto puede afirmar que vivió una serie de cosas que jamás ocurrieron. Esto es algo que tempranamente Freud comunicó en su trabajo con las histéricas a su amigo Fliess. Le decía, en un punto muy importante de sus desarrollos históricos, él llegó a decir, mis histéricas me engañan. Es decir, él en su tratamiento con histéricas se había encontrado con un fenómeno que resultaba espeluznante, que la mayoría de sus histéricas padecían de un trauma sexual que venía de alguna figura cercana, normalmente del padre o del tío. Que las evidencias que iban surgiendo por el análisis dejaban casi como única posibilidad que hubiesen sido abusadas. Y lo decían, que claro. Entonces la conclusión era esa, ¿no? Exacto. Y posteriormente Freud, haciendo una recopilación, haciendo una investigación por otros lados, podía darse cuenta de que eso no podía haber ocurrido. Tal cual que esas vivencias que para las histéricas operaban como una realidad, nunca existieron. Y entonces ahí es donde Freud puede establecer que más bien eso que aparecía como un recuerdo era una fantasía inconsciente.
Era una fantasía de tener un contacto sexual con el padre, con el tío, que principalmente era la figura del padre, pero que por esta misma cualidad a la misma histérica le resultaba abominable, le resultaba inasimilable poder admitir un deseo de esta cualidad. Entonces lo plasmaba de una forma como si fuera un recuerdo de que eso hubiera ocurrido, pero sin su voluntad. Y bueno, esta es una de las formas en cómo lo inconsciente justamente se expresa, opera, ¿no? Esto es por un lado, ¿no? No sé si te gustaría añadir algo. Sí. Justo así se va construyendo la otra escena, justo ahí se va consolidando algo que va a tener como una dinámica el establecer fantasías y complejos, como tú bien decías, es decir, formas de satisfacción que la persona va a repetir, se lleven a cabo o no en la realidad, eso no importa, la persona va a repetir esas estructuras, va a repetir esos escenarios, ¿no? Esas formas escénicas que se construye para conseguir esa satisfacción, y eso es lo más curioso, una satisfacción que si pasó la primera vez o no pasó, eso ya no importa, la cuestión es cómo el sujeto lo reproduce, y quiero poner un ejemplo que es un poco simple, pero espero poder llegar a buen puerto. Y es que una persona, por ejemplo, quiere imponerse ante el mundo, quiere hacer su voluntad frente a los demás y quiere lograr las cosas que quiere, pero eso va a estar determinado por su vida, y hay personas que son exitosas, que logran con mucho esfuerzo llegar a cierta habilidad, a ciertos logros, éxitos, y hay personas que logran imponerse en el mundo sintiéndose el más tonto del mundo, sintiéndose la peor basura deleznable, fracasando en cada cosa, para entonces ser aquello que se impone frente a los demás en la forma del fracaso. Por el otro lado, la persona que ligada al éxito y a X circunstancias se impone al mundo y a las personas desde la forma del éxito, el logro, el dinero, etcétera, las mujeres, en el fondo es la misma satisfacción. Es decir, a lo inconsciente no le importa si es el éxito por el fracaso, si es el éxito fracasando o si es el éxito con logros efectivos en la realidad. A la persona que realmente quiere ser reconocida y quiere incidir en la realidad, por supuesto que le va a costar más trabajo. Aquel que quiere ser el más tonto del mundo lo puede lograr muy rápido diciéndolo y convenciendo a los demás de que merece ese trato y logrando sobre todo que los demás lo traten así. Inconscientemente en esa otra escena hay un interés muy fuerte de algunas personas en lograr ese tipo, pero en una parte podríamos decir que es casi lo mismo la satisfacción de uno y otro en esta otra escena, sea por complejos, sea por fantasías, eso se logra y el sujeto no quiere despegarse de esa satisfacción, cosa que justo podemos lograr en el psicoanálisis. ¿Por qué queremos lograr que una persona deje de fracasar? Bueno, eso es evidente, pero ¿por qué queremos lograr que alguien deje de triunfar? Porque muchas veces el triunfo es a costa del amor, de la familia o de uno mismo. A veces triunfar es también un síntoma del que hay que librarse pronto. Sí, el triunfar justamente puede representar para el sujeto algo de lo más mortífero en él, ¿no? El triunfar lo puede llevar a una destrucción de una serie de cosas en su vida, lo puede llevar a enfermar, lo puede llevar a morirse. Y esto es otra de las aportaciones importantísimas que hace el psicoanálisis en relación a aquello que tú has llamado satisfacción. El psicoanálisis desde muy temprano puede empezar a plantear la diferencia que hay entre placer y satisfacción. Y Freud lo llega a explicar en numerosas ocasiones a lo largo de su obra, que aquello que puede ser experimentado como un displacer en la conciencia, aquello que uno puede decir es que eso no me gusta, es que eso me genera no sé qué, en esa otra escena está obteniendo una satisfacción sumamente intensa. Alta, sí. ¿No? Y que justamente esa satisfacción en esa otra escena es la que conduce al sujeto, es la que ha tomado control del sujeto, y al respecto de eso, cuando un sujeto ha tenido suficiente, cuando un sujeto ya se encuentra en un padecer, en un sufrimiento enorme, algo ahí se puede hacer para que esto cambie, pero naturalmente solamente a través del psicoanálisis. Bien, pues estamos en la otra escena en este programa. Vamos a hacer un corte, uno más. Vamos a salir de esta escena para hacer un corte comercial y despejarnos un poquito y retomar en este esfuerzo. Regresamos aquí en la otra escena con Alejandro Rodríguez y Arevante Díaz Vera.
Conecta Radio sí cumple. Pide tus saludos, Declaraciones. Felicitaciones. Dedicatorias. todo lo que quieras. Escribe en nuestro chat o al Facebook. Conecta Radio sí te cumple. Hola, soy Iván y recibo terapias en APAC. Cuando yo nací nadie creyó que yo podía hacer muchas cosas. Ahora canto, bailo y hasta chiflo. Tus donaciones lo hicieron posible. Sigue donando para que otros niños como yo logren lo imposible. Ellos pelean por lo imposible. Ayudémoslos a hacer lo posible. Donainapac.mx. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Esto es Conecta Radio. Farmacias CKR te recomienda que si sientes molestias o tienes síntomas inusuales, acude a tu médico y mantén un firme apego a tu tratamiento. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Conectaradio.com. La radio nunca había estado tan cerca de ti. www.conectaradio.com. Somos Conecta Radio México. Ponte en línea con nosotros. www.conectaradio.com. La radio que está más cerca de ti. Farmacias CKR. Conócelas. Farmacias que verdaderamente tienen los mejores precios. Comprobado. www.conectaradio.com. ¿Qué tal? Un gusto tenerlos aquí en La Otra Escena. Quiero comenzar este bloque con una frase que dice: no por tener los ojos abiertos estamos bien despiertos, despejados o incluso conscientes de lo que hacemos. No siempre decimos lo que queremos decir, nos falla la lengua, se nos atora alguna palabra, nos brinca otra, le cambiamos el nombre a una persona. No siempre controlamos del todo nuestro cuerpo, nuestra mirada, nuestros actos, y eso tiene que ver con que en el fondo hay otra escena que brinca, que exige ser escuchada, que exige hablar con un psicoanalista. Bueno, no siempre, pero exige hablar, exige expresar algo en los gestos, en los movimientos, a través del cuerpo, e incluso en psicoanálisis lo sabemos y lo enfatizamos, es la enfermedad puede ser una manera de hablar a través del cuerpo, una manera de denunciar una situación que nos está aconteciendo, y no necesariamente es un mal neuronal y de virus, que sí hay enfermedades, claro, pero no todas son de este orden, y en las que no son así hay que acudir, por supuesto, con el psicoanalista y darle un lugar, darle un escenario a eso que desconocemos de nosotros mismos. En ese sentido, no toda vigilia es estar despierto. Y esto es muy curioso porque muchas veces podemos tener un día de deberes, ¿no? Tenemos un día cansado, un día atribulado, un día con tráfico, y llegamos y quizá en el día sentimos que no hicimos mucho de gran trascendencia, pero nos vamos a dormir y al cerrar los ojos se abre esa otra escena y entonces acontece algo que vale la pena dentro de ese día. Es decir, justo al cerrar los ojos es cuando empezamos a ver. Justamente como en el acto erótico, muchas veces demasiada luz, demasiado maquillaje, demasiada ropa bonita no ayuda a estar bien con la pareja, y hay ocasiones en las que una luz tenue, en la que apenas se ve, algunos susurros que apenas se escuchan son muy buenos para la vida, con quien queremos compartirla, con quien queremos estar de otra manera. En ese sentido, en los escenarios no hace falta mucha luz, hace falta que la voluntad de vernos, la voluntad de escucharnos se aparezca. Por eso la vida cotidiana a veces puede ser como sombras, y la vida en el consultorio, no lo digo yo, nos lo dicen los pacientes, es una vida que recobra nuevos bríos. Es una vida que puede entonces despabilar lo que está dormido en la vigilia y despertar de un sueño con la mejor energía, como los buenos sueños, aunque sean a veces pesadillas. Estamos hablando entonces en este programa de esa otra escena, de eso que al cerrar los ojos nos permite por fin ver lo que está pasando en nuestra vida.
en esos momentos de reflexión y que quizá al caminar, ¿no?, cerramos los ojos y el aire en la cara nos permite un momento de relax y nos viene entonces la idea con la cual resolvemos el problema que en la casa o en el trabajo nos estábamos creando de dificultades de más. ¿De dónde vienen esas ideas? De la otra escena. Y justamente en el consultorio quiero comentar algo que sucede con cierta frecuencia. La persona está narrando su vida, sus vicisitudes, sus dificultades, pero de repente cambia la palabra. Por ejemplo, en una ocasión, una persona que me estaba contando de los cambios importantes que estaban surgiendo en ese momento en su vida, que estaba dejando la casa de los padres para irse a vivir con su pareja, y justo en ese momento, en lugar de decir, y allí donde yo vivía, ya no, y vivo con él, ahora, pero dice, se equivoca y dice, ahí donde yo vivo, ya no estoy con él, ¿no? Entonces cambia el lugar. Se supone que estaba justo en plena mudanza, pero en su lapsus, en su equívoco, dice lo contrario. ¿Y eso qué quiere decir? Eso tuvo resonancias para descubrir que algo de ella misma no estaba haciendo la mudanza, no estaba de manera plena con su pareja, algo de ella permanecía en su anterior residencia. Es decir, ese equívoco, ese mensaje que viene de la otra escena, como una maldición, como un error, como un equívoco, en realidad venía pensado desde otro lugar y le permite revelarse a ella misma eso que dejó en su casa y que no está todavía con su pareja. Ese tipo de situaciones son las que se develan y que tienen mucho sentido. Podría parecer insignificante este ejemplo, pero en muchas ocasiones vemos que nos ahorra a veces años para caer en cuenta en algo que al principio no queríamos ver. Sí, bueno, este tipo de detalles, estos lapsus son interesantísimos. Este tipo de errores que uno experimenta y que a uno mismo lo sorprenden, es justamente un indicador de que algo inconsciente ahí está operando. De hecho, Lacan puede hablar de que justamente el acto más verdadero, justamente ahí se presenta. El que tiene más verdad es justamente ahí donde aparece un lapsus, donde aparece algo que no tiene que ver con lo que yo quería decir. Yo ya tenía armado todo un sentido sobre quién soy, sobre a dónde voy, sobre lo que quiero, pero algo irrumpe y que viene a perturbar por completo esta noción de lo que yo ya había establecido, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se hace normalmente con eso que surge, con ese abrupto, con ese error? Esa otra escena normalmente queda rechazada. Es justamente en el psicoanálisis que puede sostenerse esa otra escena. Me imagino que si no hubiera sido por esa insistencia, por ese señalamiento que tú haces de remarcar ese error, ¿no? Y claro, que ella inmediatamente puede decir, no, es que yo quería decir la otra cosa. O se sigue derecho como si nada hubiera pasado. Exacto. Se trata de rechazar eso que emergió, que está por fuera del sentido. ¿Cuál es el sentido que nosotros armamos en relación a nuestra vida, a nuestro lugar en la misma, hacia lo que apuntamos? Está normalmente construida por nuestros propios ideales. Y justamente lo inconsciente surge ahí donde algo no hace sentido, donde ahí no empata en lo absoluto con nuestros propios ideales. Y eso nos devela algo de nuestra propia naturaleza, algo que va más allá de estas construcciones imaginarias que hacemos respecto a lo que queremos, ¿no? Y va a tocar algo de lo más profundo, de lo más íntimo y de lo más verdadero, ¿no? Creo que eso es de las aportaciones fundamentales que puede hacer el psicoanálisis, porque el sujeto cuando entra en contacto con esa propia verdad y la sostiene, es decir, cuando ya no dedica todos sus esfuerzos a negar esa verdad, sino la escucha, ¿no? Permite integrarla, algo nuevo puede surgir en la línea de algo mucho más creativo, algo quizás mejor para el sujeto, ¿no? Sí, totalmente, y justo ahí está el potencial que puede sostener el psicoanálisis, develar, aprovechar, ¿no? Y encauzar para bien del propio paciente, del propio analizante y no para su sufrimiento. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces un evento traumático puede dejar a una persona desorganizada, ¿no? Con mucho nerviosismo, con mucha ansiedad, con fobias, con preocupaciones, con dolores, con enfermedades. Es decir, un evento traumático despierta algo que en psicoanálisis llamamos real,
despierta un evento traumático, toca lo real de una persona y lo deja desprovisto de herramientas conscientes, yoicas, y entonces está padeciendo esa situación. Es decir, ese evento traumático lo viene a desorganizar, pero al mismo tiempo viene a despertar algo muy propio que no va a apagarse. Algo que al ser despertado, ¿no? Al ser sacado de esa otra escena y llevado a ambas escenas, ya no puede regresarlo. Entonces la enfermedad es una forma de organizarlo y el síntoma tiene mucho sentido inconsciente, tiene explicaciones de por qué alguien enferma de una cosa y no de otra. En ese sentido, si enfermar es despertar lo real y lo más fuerte en uno mismo, es una desgracia, pero es un potencial que el psicoanálisis puede reencauzar para conocer esas marcas, esas huellas que le permitirían tomar gobierno de esa situación y no que esa situación lo gobierne. En ese sentido, por ejemplo, hay personas que, y este ejemplo me gusta, ¿no? Tienen fobia al agua a una edad muy temprana, ¿no? Resulta que por una situación que desconocemos, en este caso, esa persona al año, a los 2 años después del evento traumático, logra hacer algo y se convierte en un nadador impresionante, ¿no? Y ahora con el tema de las Olimpiadas, a una persona que le pasó esto es Michael Phelps, ¿no? Era alguien que a los 4 años tenía fobia al agua, ¿no? Él pudo convertir algo que quizá él mismo no se explica, pero en psicoanálisis podemos quedar no confinados al destino, a la buena o a la mala fortuna, sino hacer que eso no nos gobierne y entonces tomar acción sobre ello. En ese sentido, eso es algo importante que podemos apuntar y que no se logra por ninguna otra vía, medicamentos, operaciones. Hay cosas que pertenecen solo al campo del asumirse un ser humano, un ser sobre todo de palabras, un ser con una vida psíquica inconsciente que siempre y en cualquier caso será problemática, pero eso es a la vez, digamos, una bendición y una maldición según como uno tome esas palabras, ¿vale? Así es que bueno, vamos a un corte y regresamos después aquí en La Otra Escena con Alejandro Rodríguez y su servidor Aribante Díaz Vera. Exprésate. Conecta Radio y Mi Farmacia quieren saber tu opinión. Escríbenos al chat de Conecta Radio y haznos saber lo que quieres escuchar. Conecta Radio, conectando tus sentidos. Conecta Radio es algo así como... Bueno, realmente me refiero a... Ok, como sea que te lo imagines, está de... Conecta Radio es la radio. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Conectaradio.com. Conéctate con nosotros. Escríbenos en nuestras redes sociales o al chat de la estación. Disfruta de los beneficios de estar en línea con nosotros. Conecta Radio, conectando tus sentidos. La calidad y el servicio no deben estar peleadas con el precio. En Farmacias CKR encuentra las mejores medicinas de genéricos y de patente. Farmacias CKR, calidad y servicio al mejor precio. Conecta Radio es una estación 100% mexicana. y nos escuchan en todo el país. Conecta Radio, conectando tus sentidos. Farmacias CKR. Te recomienda que no te automediques, ya que arriesgas tu salud y la de los tuyos. Mejor, acércate a tu médico. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. En Farmacias CKR encuentras las mejores marcas de medicamentos genéricos. Y lo mejor, con los precios más bajos del mercado. Visítanos en Farmacias CKR. Hay una sucursal cerca de ti. No lo dudes, Farmacias CKR, tu farmacia de confianza.
Conócenos, escúchanos. Conecta Radio es información, diversión, entretenimiento, música, nuevos talentos. www.conectaradio.com. Conectando tus sentidos. Tus comentarios serán atendidos directamente por los psicoanalistas Alejandro Rodríguez. Teléfono 4774-0547. Y Arivante Díaz Vera. Teléfono 5993-8101. Llámanos. Nos encontramos de vuelta en el último bloque de este programa, el primer programa de La Otra Escena, y hemos ido abarcando diferentes conceptos que nos permiten ilustrar bien a qué nos referimos con la otra escena. Y bueno, hay que establecer que hay dos formas de pensar lo inconsciente. La primera, propuesta por Freud, el padre del psicoanálisis, el creador del psicoanálisis, donde plantea que lo inconsciente es un efecto, es un producto, es el resultado de reprimir una serie de impulsos que no son compatibles con la realidad o con los ideales humanos. Entonces, dado que eso queda reprimido, justamente adquiere su inmortalidad y permanentemente está operando. Permanentemente esos deseos inconscientes a los que tuvimos que renunciar desde nuestra más temprana infancia estarán operando en nuestra psique y estarán buscando siempre la forma de expresarse, de salir y de obtener una satisfacción. Es por eso que cuando uno interpreta un sueño, que en un sueño mismo podemos ver la condensación de la serie de deseos que han venido siendo reprimidos a lo largo de la vida de los sujetos mismos. Un sueño nos puede revelar una infinidad de cosas al respecto de la vida anímica del sujeto. Entonces, bueno, por un lado tenemos esta primera elaboración de Freud al respecto de lo inconsciente, fundamental, y a partir de ello, Lacan, el giro que establece Lacan en relación a qué es lo inconsciente, se separa, es diferente a la de Freud. En Freud uno podría pensar que lo inconsciente es algo que uno tiene dentro de sí mismo y que bueno, uno tiene que hacerse cargo de su propio inconsciente. Sin embargo, Lacan plantea que lo inconsciente es efecto no de la represión de los propios impulsos, sino es la consecuencia de la entrada del ser humano al lenguaje. Y este es un momento y este es un evento fundamental estructurante en la vida de cualquier ser humano. Esta entrada al lenguaje, que para la mayoría de las personas, pensándolo en un sentido común, podría parecer nimio, podría parecer necesario simplemente para uno devenir humano. Esto genera marcas importantísimas en la vida psíquica, la estructura. Y cuando el sujeto entra en un lenguaje, pasa por una cosa muy particular que tiene que ver con una pérdida de satisfacción interesantísima. Una vez que el sujeto entra al lenguaje, no vuelve a ser el mismo. Pero esta entrada al lenguaje es justamente lo que causa el deseo. Es decir, hay algo ahí que al sujeto permanentemente le hará falta. Y el sujeto mismo se encuentra con la imposibilidad de poder decir qué es eso que le hace falta. Va a tratar permanentemente de poder figurar aquello que es justamente lo que desea. Y estará ordenado justamente en su vida, justamente apuntando hacia ello. Y en ese sentido podemos descubrir, o podemos más bien describir algo de la cualidad de lo inconsciente, ¿no? Que tiene esta, como lo decía Colette Soler, esta cualidad metonímica. En el deseo siempre se está apuntando a una misma cosa, y el sujeto se ve llevado por su propio inconsciente, está repitiendo siempre lo mismo, está buscando siempre lo mismo y se está encontrando permanentemente con la insatisfacción de nunca lograrlo. Eso que desea, eso que le hace falta, es algo que propiamente, de hecho, no existe. Pero el ser humano se encuentra buscando diferentes formas de figurar qué es eso que desea. Y esto es algo que también encontramos muy propio de la estructura histérica. La histérica está buscando siempre se caracteriza por una forma de relación con el deseo. Y aquello que propiamente decía que quería, cuando lo encuentra se da cuenta que no es eso lo que quería. Que hay algo que está haciendo falta, hay algo que permanentemente hace falta. Entonces, si establezcámoslo así por el momento, ¿no?
¿Qué es entonces lo que el deseo desea, ¿no? ¿Qué es lo que busca? ¿Puede ser satisfacible ese deseo? Podemos decir en psicoanálisis, no. O solamente puede lograrse a través de la muerte. El deseo establece una tensión en la vida anímica que la moviliza permanentemente. Y justamente cuando el sujeto tiene la posibilidad de asumir su deseo, tiene una posibilidad mucho más creativa en su vida. Pero el deseo es algo que tiene esta cualidad perturbadora. Muchas veces encontramos al sujeto en esta constante defensa de su deseo, de aquello que le hace falta. Y según las estructuras, según cada sujeto, va a buscar tener la mayor distancia posible de ir a toparse con eso que le hace falta. Sí, creo que el deseo y el lenguaje tienen unas trampas irreconciliables que el psicoanálisis logra develar. Es decir, cuáles son los mecanismos de aquello que nos hace hablar, cuáles son los mecanismos de aquello que nos demanda hablar y que nos mete en problemas, porque los sujetos, los seres humanos, estamos divididos entre el querer decir y lo que realmente queremos. Y esto en la infancia es muy evidente. Al niño se le exige poder decir lo que quiere, poder traducir lo que le pasa a palabras, y en el intento de poder articular coherentemente y que sea entendible, que sea integrado por los demás, que sea aceptado por la comunidad humana, por los padres específicamente, en ese intento generalmente deja de lado lo que realmente quiere por complacer a ese otro que le pide algo. Hablar, pedir leche, hacer del baño en el retrete, ir a la escuela, estudiar, ser productivo, no ser cierto tipo de personas, y en el querer ser lo que el otro dice se olvida de lo más íntimo. Y esto es muy curioso porque pasa algo que en la clínica a los psicoanalistas nos convoca y es tema de discusión. En la época de Freud llegaban personas consternadas por un trauma, por situaciones que les imposibilitaban. Había una persona que no podía tomar agua, que tenía una ceguera histérica, es decir, que no veía por un problema psíquico, aunque sus ojos funcionaban bien, que no podía hablar de pronto en su propio idioma, o que tenía que hacer repeticiones sistemáticas de rituales que no lo dejaban vivir, imposibilidad para establecer relaciones de pareja, imposibilidad para trabajar. Ese tipo de cosas se veían en la época de Freud y hoy siguen apareciendo, pero curiosamente hoy día llegan al consultorio personas que no tienen ningún problema, pero que tienen interés por el psicoanálisis, y que entonces empiezan a hablar de su vida, y con el pasar de las sesiones va surgiendo una verdad irrefutable y cada vez es menos la capacidad para esconderla, que su vida no está nada bien, que no están bien con la pareja, que no están bien con la familia, que no están bien con sus principios, que no están bien con su vocación. Y en la época de Freud las personas llegaban con un trauma muy específico, con síntomas y dificultades, ¿no?, claras y explícitas. Hoy día pueden llegar personas que no tienen ningún problema, pero que en el análisis de pronto su vida es un conflicto y un caos total. Y eso sigue sucediendo, y es algo muy creativo porque en el fondo es el ser humano cuestionándose por su lugar en el mundo, por el escenario en el que realmente quiere vivir, no por el escenario que su familia acomodada le ha predestinado, le ha puesto todos los elementos, dinero, materiales, el deseo de los padres que quieren que haga eso y nada más eso, y de repente la persona se cuestiona y dice, a ver, momento, nada de esto es lo que yo quiero, y se da cuenta que todo en su vida está mal porque su deseo en el fondo apunta a otro lado. Este tipo de clínica es cada vez más frecuente, y lo cierto es que en psicoanálisis se pueden presentar dificultades, es decir, pareciera que en algunos casos el psicoanálisis enferma a las personas, pero enferma a las personas que están, en términos de deseo, muertos, es decir, que están obedeciendo al deseo de otro y no al propio, y eso pudiera ser terrible, como los psicoanalistas hacen enfermar a la gente, pero en términos subjetivos de existencia es lo mínimo que podríamos pedir a un psicoanalista, que resurja lo más íntimo, el deseo, aunque sea perturbador, de la propia persona, y es un deseo que va a insistir con el psicoanalista o sin el psicoanalista, eso en una parte está ahí. Y al respecto de este tipo de casos que tú comentas y que cada vez son más frecuentes, me pongo a pensar en esto que en la cultura es llamado
tan comúnmente como depresión, ¿no? Aparecen sujetos que en su decir dicen, bueno, estoy deprimido. Y en psicoanálisis propiamente la depresión no es un síntoma, no tiene propiamente una estructura que se pueda trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que Lacan dice al respecto de, dice la tristeza, ¿no? De la depresión. Pero Lacan dice, la tristeza es el afecto de una cobardía moral. Es ahí que cuando el sujeto traiciona su propio deseo. Encontramos sujetos que vienen a la consulta de alguna forma para saber si el otro tiene un saber al respecto de lo que a uno le pasa, para poner a prueba al psicoanalista, pero de alguna forma tienen montada una defensa que les imposibilita ir a tocar algo de ese deseo que tienen sepultado. Y la función del psicoanalista es justamente ir a tocarlos ahí de forma tal que el deseo resurja. Lacan llegaba a hablar sobre el poder puro de la pérdida. Es decir, no se puede desear nada si no es que hace falta, ¿no? No se puede desear algo si no es que se ha pasado por la pérdida de ello. Y en ese sentido, la intervención del psicoanalista apunta a esa dimensión deseante del sujeto. Por supuesto que este sepultar, que este traicionar el propio deseo, le genera una serie de sintomatologías al sujeto, claro, sí, muy particulares, ¿no? Una apatía por el mundo, una infelicidad, una falta de potencia, sí, para las cosas que quiere, ¿no? Ahí está sustraído algo de un placer, exacto, un hastío. Y podemos decir que una de las labores del psicoanalista indudablemente están íntimamente articuladas con apuntar al deseo del sujeto. Y por otro lado, dando otro giro, dando otra lectura a este tipo de casos que tú comentas, porque indudablemente sí se presentan este interés por el psicoanálisis, ¿no? Es que yo vengo porque estoy interesado, pero pues nada más, y me pongo a platicar de una serie de cosas. Ahí también podemos ver que en el fondo hay algo que moviliza al sujeto, pero que se muestra bajo la mascarada, bajo la facha de que, yo no tengo nada, pero quiero saber al respecto del psicoanálisis. Definitivamente podemos establecer que hay una intriga al respecto de algo propio, pero que no se suelta al psicoanálisis, no se suelta en el decir, no se le suelta al psicoanalista, e indudablemente una de las labores del analista mismo será poder ir más allá de este supuesto interés por el psicoanálisis para justamente ir a tocar eso que no anda en cada sujeto. Y eso que no anda, esto sí es algo que podremos universalizar. Hay algo que nunca anda en la vida anímica. Siempre hay una insatisfacción que se juega de manera muy singular en cada sujeto. Entonces, la labor del psicoanálisis justamente es apuntar a esa otra escena, movilizar esa otra escena, y permitirle así al sujeto que, asumiendo su deseo, pueda construir su propia vida de una forma menos mortífera. Sí, justamente el nombre del programa habla de esa otra escena, de eso que cuando nos vamos a dormir se activa en ese escenario onírico, en esas representaciones gratas o perturbadoras. Y es muy curioso que justo el psicoanálisis empieza con eso. A Freud le perturbaban muchos ciertos tipos de sueños. El primer libro del psicoanálisis se llama La interpretación de los sueños, y desde mucho tiempo antes a Freud le preocupaban los escenarios que a él se le presentaban en esos sueños. Y lo más curioso es que decimos que la otra escena se presenta cuando cerramos los ojos, no siempre cuando estamos despiertos. No todo estar despierto es estar consciente de lo que hacemos, eso lo decía hace un momento, pero justamente con Freud empieza el psicoanálisis porque él estaba en una parte tan obsesionado con ciertas preguntas científicas, filosóficas, muy personales que le perturbaban. Estaba tan inmerso en esa problemática, traduciéndolo a la ciencia, que en un sueño, en alguna ocasión, en su sueño, en lugar de despertarse o en lugar de tener un sueño demasiado pacificador, tiene un sueño revelador. Y Lacan sabrá capturar esta frase en donde dice: Freud sigue soñando ahí donde cualquiera despertaría. Es decir, que podemos soñar y despertar solo para seguir soñando.
o podemos soñar y conflictuarnos al modo que lo hace Freud para seguirnos problematizando o en el sueño o despiertos, es decir, poder estar al tanto de lo que pasa en esa otra escena, poder responsabilizarnos de nuestra vida psíquica para hacer algo más que el simple comer y el simple dormir, para hacer algo más que una vida orgánica que repite ciclos vitales y podernos preguntar por una vida subjetiva, por una vida con principios, por un deseo que finalmente nos habita y no dejar que la vida nos seduzca con sus placeres o con sus problemas sofocantes, no dejar que nos adormezcan ni los problemas ni los placeres, saber mantener una forma atractiva de estar problematizado y finalmente esa es una opción desde el psicoanálisis. Al psicoanálisis no van los locos, van quienes se quieren problematizar con sus formas de locura, con su historia y con deseos y anhelos que no pueden decir, pero que quieren llevar más allá de lo que ya están viviendo. Sí, y bueno, creo que a lo largo del programa, con lo que hemos venido tocando, podemos establecer que si hay algo que agita a los seres humanos en su día a día, es esa otra escena. Y este programa justamente trata de venir a tocar aquellas cosas que son concernientes a esa otra escena, esas cosas tan cotidianas, tan comunes que los seres humanos vivimos, estos enigmas que normalmente persisten en el sentido común, ¿no? En la forma común, en cómo los sujetos piensan. Este programa apunta justamente a que algo de estos fenómenos que vivimos día a día, como el encuentro con otro sexo, como las dificultades en la vida amorosa, como en el que se me olvidaron las llaves del auto, como el que se me olvidó pagar una tarjeta de crédito, como que el que le dije a mi mujer por el nombre de mamá, como el que me encuentro una y otra vez estableciendo rituales de los cuales no me puedo salir, tengo que cerrar la llave del gas 6 veces y lavarme las manos 15. Vamos, para todas estas cosas que no cobran sentido, para las cuales no hay una explicación en el sentido común, justamente este programa apuntará a aportar desde la visión psicoanalítica qué es lo que se produce ahí, cuál es la razón, cuál es la causa de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, bueno, por mi parte, el día de hoy es todo. Ha sido un placer estar con ustedes en este programa llamado La Otra Escena. Nos estaremos viendo todos los martes a esta misma hora, a las 5 p.m., abordando diferentes temas de nuestra vida anímica. Mi nombre es Alejandro Rodríguez. Ustedes pueden contactarme al teléfono 4774-0547 y en las redes sociales pueden estar al tanto de las diferentes actividades que estamos llevando en Yoica, que es una asociación de psicoanálisis que tiene la finalidad también de extender el psicoanálisis a un público general. El día de hoy en particular me gustaría hacer una invitación a un evento que tendremos, a una conferencia online que tendremos dentro de un par de horas, dentro de una hora aproximadamente, por parte de un psicoanalista llamado Juan Manuel Martínez, que desde su polémica forma de trabajar hará una conferencia llamada Freud, lector de Nietzsche. Lo interesante de esta ponencia es que Freud a lo largo de su vida, en diferentes momentos, estableció que él jamás leyó a Nietzsche, a este filósofo alemán tan importante en el pensamiento moderno, en el pensamiento occidental. Y bueno, discrepando con esa afirmación que Freud mismo hizo al respecto de su propia vida, Juan Manuel estará estableciendo que, bueno, sí hay una lectura de Freud a Nietzsche y estará explorando qué posibles influencias puede haber tenido este filósofo tan importante en el padre del psicoanálisis, en este autor fundamental de nuestra práctica, el psicoanálisis. Y bueno, los estamos invitando a que formen parte de nosotros. Pueden encontrar los datos en la página de Yoica. Freud, lector de Nietzsche es el evento. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Adelante. Claro que sí, ha sido un gusto estar con ustedes presentando ahorita este nuevo momento para el programa de radio. Ahora se llama La Otra Escena y seguimos en la apertura de temas, por supuesto invitando a participar en charlas, conferencias, en cursos,
Actualmente yo tengo una convocatoria, los invito en un mes más o menos, iniciamos el 24 de septiembre, un curso de investigación sobre conceptos, matemas y casos clínicos en psicoanálisis, un grupo de estudio que pretende dar seguimiento al deseo de aquellas personas que quieran estar creciendo al respecto, investigando, sabiendo, y bueno, es una forma de desarrollo a las cuales les invitamos. Es cierto, también en el programa estamos abiertos a que otros psicoanalistas puedan participar aquí, a que podamos extender la reflexión que surge a partir del psicoanálisis. Es un espacio que nos convoca y que nos pone retos. La otra escena es algo muy amplio que a nosotros mismos nos provoca una exigencia, nos deja también con la intención de tener los micrófonos abiertos, y desde ahí pues estamos entonces construyendo redes y comunidades para trabajar en pos del psicoanálisis. Así es que bueno, yo soy Leonardo Aribante Díaz Vera, los invito a este curso. El 24 de septiembre iniciamos, sábados a la 1 de la tarde, y pues ha sido un gusto trabajar con todos ustedes. Para más información pueden ubicarme en Facebook bajo mi nombre, Aribante con B grande, Aribante Díaz Vera, y también al teléfono 59 93 81 01. Ha sido un gusto estar con ustedes.